A partir del capítulo 3, verso 18, al capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo presentó las implicaciones de nuestra nueva vida en Cristo. Y esto lo hizo de manera específica con los matrimonios, las familias y las relaciones o deberes en el trabajo o laborales. Ahora Pablo, en los versos 2 al 6, en los cuales termina la sección práctica o aplicativa de la carta, nos queda solamente los saludos, la despedida ya de la carta. Pablo se dirige ya no a grupos específicos, sino a toda la congregación. Y lo hace para darle las últimas exhortaciones sobre la forma en que debe desarrollarse la nueva vida del creyente en cuanto a su vida espiritual. Son los deberes de la nueva vida, deberes espirituales. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con los de afuera. Pablo, al terminar su carta de manera especial, está preparando la iglesia para lo que le tocará enfrentar en el transcurso de toda su carrera, de todo su peregrinaje. Pablo era un hombre conocedor de que la vida cristiana no se desarrolla en un parque de diversiones como creen algunos cristianos. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y entonces decreta, pide, reclama y exige y demanda de Dios. No, Pablo sabía que la vida cristiana se desarrolla en un campo de batalla, que el cristiano verdadero vive en un conflicto espiritual de manera permanente. El cristiano verdadero, el cristiano bíblico sabe que en el momento en que se entregó a Dios, misteriosamente en él se despertó una fuerza que no existía y que ahora en su ser hay dos fuerzas que están batallando por ganar espacio la una a la otra, por sacar la una a la otra. Esas dos fuerzas están luchando por ser dominantes en el cristiano. Y es la fuerza de la vida espiritual, la fuerza del alma, la fuerza del espíritu, la fuerza del hombre bueno, del hombre sensible a lo santo, a lo puro, que se duele con un mínimo pensamiento de pecado, que se avergüenza con una palabra incorrecta que salga de su boca, que se avergüenza incluso cuando sus ojos con rabia se convierten en algo que no es santo. Él se duele por un deseo pecaminoso, por una pasión. Él está avergonzado, él solo quiere la santidad. Ah, sí. Pero hay otra fuerza terrible, y es la fuerza del pecado remanente que queda en nosotros. Y allá hay un conflicto espiritual, mis amados hermanos. Hay un conflicto espiritual que todo fiel cristiano que esté aquí sentado puede decir: lo estoy viviendo. No es que lo viví. No, es que lo estoy viviendo. Porque aquí donde estás ahí sentado, ya estás batallando con tu mente para que esté concentrada en lo que está diciendo el predicador. Ya estás batallando. Es un conflicto espiritual que no terminará hasta que Dios no envíe por nuestras almas. Y ahí es donde se distingue un verdadero cristiano de un falso cristiano o de los simpatizantes. Pecan y no les da nada, piensan y el tiempo que dedican a la santificación de su mente. No. Pablo sabía esto. Pablo está despidiendo a la iglesia. Y Pablo les está diciendo, así como ese conflicto es brutal y permanente, porque aparte de nuestro pecado remanente, contamos con un terrible enemigo que se llama Satanás. De igual manera como ese conflicto es permanente, ustedes reciban el medio de gracia, ustedes reciban el arma más poderosa que Dios les ha dado para enfrentarlo y poder avanzar en su carrera en medio de este conflicto. Y ese medio de gracia es la oración. Así como el conflicto es permanente, así la oración tiene que ser permanente. Perseverad en la oración. Hoy estaremos viendo cómo Pablo, conocedor de este conflicto espiritual en el que se desarrolla la vida de todo fiel cristiano, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una conexión muy interesante con los últimos 3 sermones. Nuestra lucha espiritual no es con tu esposa,
Tu enemiga no es tu esposa ni tu esposo. No son tus hijos ni tu padre, no es tu patrón ni tus empleados. No. Nuestra lucha es contra fuerzas infernales. Nuestra lucha es espiritual. No es contra ellos. Pablo, conocedor de todo esto, sabía también del poder de la oración incesante como arma para enfrentar este grave conflicto. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no solo exhorta a la iglesia a perseverar en la oración por el bien de ellos mismos. Su vida tiene que estar cubierta de oración. 30, 40, 50, 60 años que te quedan de vida, mi hermano, si eres creyente, todos los días y todas las noches tienes que estar orando incesantemente. No hay otra forma de relacionarte, de comunicarte con Dios. No hay otra forma de pedir ayuda y recibir los recursos divinos que no sea por medio de la oración incesante. Sino que Pablo le pide a la iglesia, conocedor de ese poder de la intercesión, no importan los miles de kilómetros. Él estaba en Roma, ellos en un continente de Asia Menor llamado Colosas. Y Pablo sabía que si ellos eran obedientes y sacaban un tiempo para orar, el cielo recibiría la oración, cosas ocurrirían allá arriba y Dios derramaría la bendición y la gracia sobre él. ¿Para qué? Para él abrir su boca y predicar el evangelio con poder. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el poder para predicar no estaba en el hombre, sino en el Dios de los hombres. Pablo sabía que sin la intervención divina la predicación del evangelio sería en vano y que ese poder divino solo se obtenía, miren el misterio, solo se obtenía por medio de la oración, por medio de la oración. El tema del texto es la exhortación final del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas a dar testimonio de su nueva vida en Cristo cumpliendo con sus deberes espirituales. Y el título que le he dado es Deberes del cristiano en su nueva vida. Deberes del cristiano hasta que muera mi hermano. Estos 2 deberes te acompañarán. Solamente tomé 2. Y estaremos viendo precisamente 2 deberes. El deber de la oración en la nueva vida y el deber del testimonio con los de afuera en la nueva vida. Versos 5 y 6. Vamos a ver nuestro primer encabezado, el deber de la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar indica persistencia, esfuerzo, dedicación o constancia por alcanzar una meta, un objetivo en medio de las dificultades. Cuando no hay obstáculos por alcanzar una meta, no hay por qué perseverar. Los niños, cuando el papá les da absolutamente todo lo que piden, inmediatamente que lo piden, ellos no tienen por qué estar repitiendo que les den algo. Cuando hay obstáculos es que sabemos lo que cuesta obtener algo. Y con esta exhortación, perseverad en la oración, Pablo está diciendo a la iglesia principalmente 2 cosas. Primero, que lo más seguro es que las respuestas a lo que estamos pidiendo en oración no las vamos a recibir de inmediato. Y que por tanto debemos perseverar en la oración. Y segundo, que así como el ataque del enemigo es continuo, nuestro pecado remanente es permanente en su ataque, asimismo la oración debe ser constante e incesante. Somos dados a que cuando llega la prueba, una necesidad, entonces oramos. Pero pasan los días, pasan las semanas, los meses y quizás años orando por lo mismo y no vemos la respuesta, entonces nuestra fe decae. A veces ni siquiera esperamos que pase un mes. A veces oramos y creemos pues que la oración es como si nosotros tuviéramos Dios un cajero electrónico, nosotros una tarjeta
y tenemos ahí unos cuantos centavos, entonces metemos la tarjeta, marcamos la clave que es la oración y entonces ahí mismo recibe el efectivo. No. Dios no es así, ese no es Dios y esa no es la oración. Lo que nos manda y nos enseña la Biblia en todo su contexto, de manera especial el Nuevo Testamento, es que oremos con perseverancia. Es que perseveremos en la oración. No importa si no estoy viendo los resultados, porque como conozco a Dios y sé que Él es soberano, que es sabio y que me ama, Él es soberano para dar lo que quiera a quien quiera. Él es sabio para darle a sus hijos solo lo que ellos necesitan, lo que es bueno, no lo que le están pidiendo. Él sabe cuándo es el tiempo para dárselo. Y como tiene amor y nos ama, no nos va a dar nada que nos haga daño. No nos va a dar nada para dañarnos. No le va a dar a quien le pide, yo quiero esa esposa, no se la va a dar. Posiblemente no se la dé porque sabe que esa no va a ser. O el esposo, o el trabajo, o el carro, o la plata, o lo que esté pidiendo. Porque a Dios le interesa primeramente es tu alma, no los bienes materiales que son realmente ante Dios insignificantes. Desmayamos. La fe tiende a decaer. Santiago llama a esas personas de doble ánimo, Santiago 5:8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Cuando yo oro una semana y ya dejo de pedir, yo ya demostré que no tengo fe en Dios, que yo no le creo a Dios. Que no le estoy creyendo, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que no reciben. O sea, piensan que hicieron una oracioncita de 2 minutos y mucho. Y que piensan que ya tienen pues una autoridad y que ellos están, esa oración es para torcer la voluntad de Dios y que Dios tiene que hacer eso. Cuando ellos lo pidan, como lo pidan y en la cantidad que lo pidan. No, mis hermanos, no es así con Dios. Dios es perseverando, mis hermanos. Es perseverando. Es un misterio, pero es la oración, el medio de gracia que activa la voluntad soberana de Dios para que bendiga con las bendiciones que Él ha decretado bendecir. La perseverancia demuestra nuestra fe, Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo demuestro que creo realmente, hermanos? Perseverando en la oración. Perseverando en la oración. Para Pablo lo importante no era solo que oraran. No. Para Pablo lo importante no era que oraran en el momento de la situación, sino que se sostuvieran, se mantuvieran, que perseveraran, que caminaran, que vivieran siempre en oración, en oración. Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en la oración. Una vez escuché a un pastor decir que de las cosas que más lamentaba él de su iglesia amada era el poco espíritu de oración que tenía la iglesia, que era una iglesia pobre, que no tenía fervor en la oración, que era una iglesia realmente que como Dios la bendecía porque son sus hijos y son salvos, realmente desconocían el misterio sublime de poderme mantener en comunicación con mi Padre Celestial. Y él decía, es que es el Todopoderoso, es Dios, el creador y dueño absoluto de todo, cuyos recursos son inagotables espirituales y físicos para bendecir a su pueblo. Y muchas necesidades vive el pueblo de Dios porque no ora fervientemente. Problemas en el matrimonio, los hijos, la familia, todo, porque su mente está afanada, es en las cosas de este mundo, en conseguir, en tengo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro?
ellos todavía no han entendido que el deber de la nueva vida es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o como nos enseñó Pablo en esta misma carta, buscar primeramente las cosas de arriba, enfocarnos en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre y no en las de la tierra. De ahí, para darle fuerza a su mandato, Pablo lo respalda con la idea de estar siempre en guardia. Siempre en guardia. Él dice, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella. La palabra velada indica estar despierto, atento, vigilante. En un sentido figurado, no dormirse. No dormirse. Primera de Pedro 4:7. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor dijo en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El llamado del Nuevo Testamento una y otra vez es a perseverar en oración, velando en ella, estando atentos, estando vigilantes. Hay un ladrón muy peligroso, me va a quitar mis pertenencias, pero si yo estoy atento y vigilante, no me lo podrá quitar, no me podrá hacer daño, no me podrá llevar al pecado, no distraerá mi mente para que piense lo que no deseo. Hermanos, es vivir vigilantes, es como un vigilante, hermano, como un vigilante que le han encomendado un gran tesoro y han dicho, con tu vida responde si se pierde. Él está atento a ese tesoro, y ese tesoro para el cristiano es la oración. Al menos así debe serlo. Y tengo que hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Es demasiado abundante el llamado que hace la Biblia en este tema, en el Nuevo Testamento. Es muy abundante. Es abrumador encontrar uno en los evangelios la forma en que el Señor Jesucristo oraba, como hombre creyente, no como Dios, como creyente, como un hombre débil, que sabía que podía ser tentado. Y él mismo dice, velen para que no entren en tentación, porque él había resistido una tentación precisamente por su fortaleza en la oración. Él no enfrentó el demonio en el desierto como Dios, lo enfrentó como un hombre, como un verdadero creyente, bañado y cubierto por la palabra, en la oración. El deber espiritual, hermano, en esta nueva vida, necesitamos bañarnos todos los días, comer cuantas veces al día. Un comentarista dijo, la oración para un verdadero creyente debe ser como el aire para los pulmones. El verdadero creyente debe saber que si no ora, se muere. Debe saber que si no ora, se muere. Así debe ver la importancia de la oración de este bendito medio de gracia. Pero Pablo nos dice que apartemos un momento, que apartemos un tiempo en esa oración para dar gracias, que tengamos gratitud. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre. Colosenses 2:7 dice, abundando en acciones de gracias. Colosenses 3:15 dice, y ser agradecidos. Colosenses 3:17 dice, y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí en el 4:2 dice, velando en oración de gracias. 4 capítulos, 5 llamados a ser agradecidos. Solamente tomé los de Colosenses. A ser agradecidos. A una y otra vez, hermanos, la Biblia nos llama a orar, pero también a dar gracias a Dios. Es que no hay nada que nosotros tengamos por méritos propios, iglesia. No hay nada, nada. La misma vida es un don de la gracia de Dios. Si respiramos y movemos y sentimos y pensamos, si disfrutamos los olores, los colores, los sabores, es solamente la bondad de Dios. Solamente gracia de Dios. Si tenemos una familia, si tenemos un trabajo, si tenemos un carro, si tenemos una casa, todo es de Dios. Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tengo yo? Nada. Nada. Lo mío no está en este mundo. Lo mío me lo ha guardado Dios para la eternidad. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de las maravillas del reino venidero, mis hermanos. Aquí no somos dueños de nada. Pobres administradores es lo que somos. Pobres, insuficientes, irresponsables.
Por tanto, debo vivir en un espíritu de gratitud constante. Todo el aire que me da, el sol, la lluvia, la noche, el día, hermanos, el canto de las aves, el color, el aroma de las flores, hermanos, ¿qué hay? Hermanos, ¿qué hay razones? Pero Pablo nos quiere motivar a que demos gracias, porque Dios nos puso en la preeminencia de Cristo. Todos estos llamados de esta carta es de manera especial para que nosotros comprendamos que en Cristo estamos completos, hermanos. Que nuestra salvación está segura, terminada y sellada con la resurrección de Cristo. Que no hay pierde para un cristiano, que no hay pierde, que nadie se quedará por fuera del cielo si ha creído en Cristo. Den gracias a Dios que nos redimió en Cristo. Den gracias a Dios que los perdonó. Den gracias a Dios que les dio vida en Cristo cuando estaban muertos en delitos y pecados. Den gracias a Dios que puso sus vidas en Cristo a tal punto que declara en la carta que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo no dar gracias? Si mi salvación no se perderá, si he creído en Jesucristo, no se perderá. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Capítulo 3, versos 3 y 4. Seremos manifestados con Él en gloria. Dar gracias a Dios por todo, pero de manera especial, den gracias a Dios por la iglesia. Pero den gracias a Dios por la oración, hermanos. Agradezcan porque Dios nos dio este medio de gracia para relacionarnos con Él. Yo puedo venir en el baño, en el trabajo, en el carro, en donde yo esté. Padre bendito, si no puedo hacerlo con palabras mentalmente. Señor, mi Padre, Abba, Padre, ayúdame. Eso solo lo va es la oración, por medio de la oración. La oración abre las ventanas del cielo. La oración misteriosamente mueve el corazón tierno de nuestro Padre. Es la oración suplicante, hermanos. Dar gracias por este medio de gracia. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios porque puedes orar en cualquier parte? Por eso es el medio de gracia más poderoso, aparte de estar aquí reunidos. Es tuyo. Puedes hacerlo solo en cualquier lugar. Y por eso uno de los deberes que veíamos hace algún tiempo, en esta carta más atrás, es vivir con una mente celestial. Una mente celestial va a querer estar orando, orando, orando. Estoy en el trabajo haciendo un negocio, pero estoy orando, orando, orando para que Dios me libre de cometer un delito, de ir a hacer algo, un engaño o ser engañado. O sea, es dando gracias a Dios por todo, como dice en el verso 17:3, sea de palabra o de hecho, hagamos todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dar gracias a Dios por la oración, mis hermanos. Pablo pasa de la exhortación general a perseverar en la oración. Esta debe ser nuestra vida hasta que te mueras. Hasta que Dios venga por ti, tienes que vivir en oración. De resto serás un cristiano tibio. De resto serás un cristiano que muchas veces serás una vergüenza para el evangelio. De resto, tu actitud, como veremos luego más adelante, Pablo está preparando para estar allá afuera con los de afuera. De resto, nadie va a decir por tu actitud, por tu conducta, ese es un cristiano y eso debe avergonzarte. Si a ti tus compañeros de trabajo, estudio, familiares o vecinos, sin tú abrir tu boca, no te han llegado a decir, cierto que tú eres cristiano, estás mal. Estás mal. Estás mal. Porque tu conducta habla de lo que eres interiormente, tu conducta, tu comportamiento. Me estoy adelantando al otro punto. Pero eso lo alcanzarás solamente a través de la oración. Solamente a través de la oración. Y recuerda que la oración abundante viene de una lectura y un estudio y una meditación abundante de la palabra de Dios. Del resto serás seco en oración. Si no estás lleno, como dice Pablo, la palabra de Cristo abunde. Así como abunda la palabra, así abunda la oración. De resto no abundará la oración en ti. No abundará la oración. Pablo pasa de esta exhortación general a la perseverancia en la oración a una petición particular. Vean versos 3 y 4 conmigo. Orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Verso 4. Para que lo manifieste como debo hablar. De entrada, nos dice Pablo, la vida de oración te lleva a la intercesión. La vida de oración provoca, conduces a interceder por otros, y de manera especial por los misioneros, el avance del reino, como lo hacemos aquí los días miércoles para la gloria de Dios. Pablo, conocedor del enorme poder de la oración, no pide a la iglesia de Colosas que oren para que Dios abra las puertas de la cárcel y lo libre de sus cadenas. Mis hermanos, recordemos que Pablo estaba preso y él conocía el poder de la intercesión. Y Pablo no le está pidiendo a la iglesia, oren por mí para que Dios abra las puertas de esta cárcel, mis cadenas, sea suelto de estas cadenas y entonces salga libre a predicar el evangelio. No. ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque Pablo conocía muy bien la providencia de Dios en el control absoluto de todas las cosas. Pablo sabía que si estaba preso era porque la voluntad soberana de Dios así lo había decretado. Pablo no se oponía a la voluntad de Dios. Pablo sabía que él no había ido a la cárcel por murmuraciones, por violaciones, por robos, por asesinatos, por trampas, por engaños. No, por codicias, no. Pablo sabía que estaba en la cárcel porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Y vivía con gozo en la cárcel, porque esa era la voluntad de Dios. Tenía planes con él allí en la cárcel. Dios había puesto en prisión, Dios mismo había puesto en prisión a su siervo, el más grande de sus evangelistas del Nuevo Testamento, el más poderoso evangelista. Lo había llevado Dios a la cárcel. ¿Y qué pide este preso del Señor? Lo que este preso de Dios pide es que la iglesia de Colosas ore para que el Señor lleve a la cárcel, lleve a su casa cárcel almas elegidas por Dios para el evangelio. Él no podía ir por ellas. Pablo está pidiendo que el Señor pusiera un desfile de autoridades y de toda clase de personas, que le abriera una puerta, que le abriera puerta para el evangelio. Y una puerta en el Nuevo Testamento es una ocasión para predicar el evangelio. Hechos 4:27, primera a los Corintios 16:9 y segunda a los Corintios 2:12. Uno siquiera, uno de mis hermanos y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y así sucesivamente son muchos los textos que hay en el Nuevo Testamento donde se refiere es a que una puerta es una posibilidad, una oportunidad grande que Dios concede para predicar el evangelio. Y es una puerta que cuando el Señor abre, en su gracia soberana, nadie la puede cerrar, como explica Apocalipsis 3, 7 y 8. En Filipenses, Pablo, la carta de Filipenses, una carta escrita también por el mismo tiempo y en el mismo encarcelamiento, da testimonio de lo que ocurrió cuando el Señor le abrió la puerta de Pablo, que Pablo pedía. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 22. Cuatro, por favor. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
Pablo recalca o menciona a estos hombres en especiales porque estando en la cárcel, y aquí entraría uno a hacer conjeturas, porque podría uno decir, bueno, ¿cuál de las dos cartas fue primero? O sea, ningún teólogo o historiador serio va a decir primero fue esta y esta fue la fecha. Se saben que son 4 cartas de prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero lo que sí podemos nosotros decir es que es muy posible que Dios le haya abierto esta puerta en la prisión a Pablo por medio o a causa de la oración incesante de las iglesias por Pablo. Que Dios le abrió esta puerta y ese desfile de personas empezó a pasar por allí. Pablo a predicarles, autoridades de Roma, todos los guardias que iban, los mismos empleados directos de la casa del César convertidos, que todo esto ocurrió fue a causa de esa intercesión de la iglesia. Hermanos, como dice el pastor Sergio, Dios es un tremendo dramaturgo. Él crea tremendos dramas para salvar a sus escogidos, tremendos dramas para glorificarse luego, tremendos dramas, hermanos. Hechos 16, del 16 al 32, y no lo vamos a leer todo, nos narra el tremendo drama que armó Dios para salvar al carcelero de Filipo. Cómo llevó a Pablo a predicar por las calles, cómo tenía que encontrarse con esa niña, con ese espíritu falso de adivinación, cómo Pablo lo reprende, cómo esos amos se enojan porque acaba con su renta económica, cómo Pablo es llevado a la cárcel, y todo esto fue un drama que Dios armó para salvar al carcelero de Filipo y su familia. El domingo pasado veíamos a grandes rasgos el drama que Dios armó para salvar a Onésimo. Todo lo que hizo. La voluntad permisiva de Dios permite que Dios haga algo. Algunos dicen que robó, la Biblia no dice que robó, pero dicen que robó a Filemón. Y luego, en vez de irse para una provincia, esconderse, se va para la gran capital, la gran ciudad, se va para Roma. Allá es detenido y soberanamente, siendo él un esclavo, y Pablo un preso de alta alcurnia, resulta Onésimo en la misma celda con Pablo. Pablo le predica, Onésimo se convierte, y es con Onésimo que manda la carta a Filemón y la carta a los Colosenses. ¿No les parece un tremendo drama la sabiduría perfecta de Dios? ¿Cuál fue el drama que Dios armó para salvarte a ti? ¿Cuál fue? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado todo lo que Dios en su voluntad soberana y permisiva llevó a cabo para salvarte a ti? ¿Hasta dónde te dejó llegar en tu maldad, en tu pecado, en tu depravación? ¿Hasta dónde? Pero un día, en su tiempo, a su manera, no como nosotros nos place, te llamó con gracia soberana y te salvó, mereciendo el infierno y la condenación. Y esto es lo que debe llevarte a ti a una gratitud, a una adoración, a vivir constantemente entregado a tu Señor y Salvador. Fue Él, hermanos. Él fue el que armó todo para salvarte. Fue Él. El punto de todo lo que he dicho hasta aquí es, hermanos, cosas ocurren cuando la iglesia persevera velando en oración, con acción de gracias e intercediendo por el avance del reino. Cosas ocurren cuando se ora en el nombre de Jesucristo, con súplica y ruego. Oh Señor, salva a mi familia. Oh Señor, trae un avivamiento de salvación a Bello. Sálvanos, Señor. Los que lo crean deben estar los miércoles aquí orando. Los que crean que la oración tiene poder y que es ordenada por Dios, que el Dios soberano que decretó todas las cosas, decretó que su pueblo orara para que Él las ejecutara, deben estar aquí los miércoles orando a las 7 de la noche. En el centro decíamos, parece que no tuvieran necesidades, y si es que están tan bien, ¿será que no consideran a sus hermanos que sí las tienen y cada 8 días están aquí suplicando al Señor?
Ven a orar con tus hermanos. Ven los miércoles, que cosas ocurren en el cielo y en la tierra cuando la iglesia se reúne a orar. Algo ocurre, hermanos. Y la petición de Pablo tiene un propósito específico. Mire, la oración debe ser clara. A Dios no hay que venirle aquí a inventar palabras, a adornar. No, hermano, con claridad. Pablo dice, para dar a conocer el misterio de Cristo y darlo a conocer con toda claridad. Para que lo manifieste como debo hablar. Primero recordemos brevemente que un misterio en la Biblia es una verdad que Dios no quiso revelar de manera clara en el Antiguo Testamento y que la revela en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. En este caso, el misterio al que se refiere Pablo es el misterio de Cristo, capítulo 1, versos 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes, miren, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. El misterio que Pablo está pidiendo que oren para que el Señor le permita revelarlo con toda claridad es explicar que Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre al mundo, que éste vino a vivir 33 o 33 y medio, como dicen algunos, años de vida para dármela a mí. Esa es mi vida hoy delante de Dios, que luego fue crucificado, muerto, sepultado y ascendió a los cielos, que su muerte es completamente suficiente para pagar por los pecados, que Cristo es nuestro sustituto perfecto delante de la justicia de Dios, que Cristo cumplió con todos los requisitos para que Dios me perdonara y me salvara. Ese es el misterio que Pablo pedía, que me dé claridad, que yo no llegue allí con palabras de sabiduría humana, que yo no llegue allí a enredar a esas almas nuevas, no, que yo llegue con claridad, que los argumentos, las ilustraciones, que cuando hable de alguna cosa pueda tener una ilustración poderosa o una vivencia propia para mostrársela con poder, que me dé claridad para todo esto. Amigo que estás aquí, joven, niño, adulto o anciano, que aún crees que no necesitas a Cristo, en ningún otro hay salvación. ¿Es con Cristo al cielo o sin Cristo al infierno, amigo? Repito, ¿es con Cristo al cielo y a la eternidad gloriosa o es sin Cristo al infierno por toda la eternidad? Tú has quebrantado los mandamientos de Dios. Tú has quebrantado la ley de Dios. Tú has pecado, amigo. Al igual que yo, fui un vil pecador. Pero el día que me dijeron de esto, Dios me dio la gracia para arrepentirme y apartarme de mi pecado escandaloso. Amigo, tú debes hacer lo mismo. Amigo, te vas a morir igual que yo. Pero yo ya estoy en las manos del Señor. Ya mi vida está escondida con Cristo en Dios. La tuya está por fuera. Y si no estás en Cristo, estás en el demonio. Y con Él estarás por toda la eternidad en un infierno, un sitio de dolor, tormento, donde la ira de Dios será permanente sobre ti, porque Dios se va a vengar de aquellos que se burlaron de los sufrimientos y la muerte de su Hijo. Dios se va a vengar. Y no los va a matar, a quitar la vida. No, les va a dar vida eterna, pero en medio de los tormentos. En medio de los sufrimientos, amigo, pero no tiene que ser así, amigo querido. Mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo. Hoy mismo Dios te puede enviar un infarto. Hoy mismo. Él es soberano. Él te puede matar a la hora que quiera. Si lo hizo con su Hijo, no te va a matar a ti. No te va a matar a ti. Pobre criatura depravada, rebelde y orgullosa, soberbia y pretenciosa. Pero no tiene que ser así, amigo. Ven a Cristo. Dios te perdonará en Cristo, te justificará en Cristo, te adoptará como hijo en Cristo y te mostrará cuánto te ama en Cristo. Y tú vivirás eternamente con Él.
ven a Cristo, en ningún otro hay salvación. Ese era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba y pedía que le diera claridad y poder para hacerlo. El evangelio, el evangelista o predicador, hermanos, ya conoce su mensaje. Uno trabaja toda la semana. Desde el mismo domingo en la tarde ya uno está pensando en el otro sermón, en el texto que sigue. Toda la semana, los raticos que le quedan de los otros oficios, uno está, busque libros, busque comentarios, busque diccionarios. Uno está con las Biblias en otras versiones. Uno está metido ya, mis hermanos. Pero eso no sirve de nada si Dios pues no bendice el mensaje. No sirve de nada, mis hermanos. Y Pablo sabía eso. El gran apóstol Pablo lo sabía. Y él dice, oren por mí, para que Dios me bendiga con gracia y poder para predicar el evangelio. Y cuando prediquemos, hermanos, Pablo lo sabía, él mismo lo explica. Recordemos que estamos ante un muerto, al cual solo Dios le puede dar vida. Por eso la salvación viene de Dios. Y debemos orar y orar, hermanos, por nuestros predicadores, misioneros y evangelistas. Pablo sabía que la oración de la iglesia era escuchada en el cielo y Dios descendería en su predicación convirtiendo los corazones de quienes la escuchaban. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado que veremos más brevemente, el deber del testimonio a los de afuera. La nueva vida de nosotros demanda lo que hemos estudiado a partir del capítulo 3, verso 1, un cambio de conducta. Pablo está cerrando su carta con lo mismo. Él nos habló de nuestra conducta delante de Dios, buscando primeramente las cosas de arriba, viviendo saturados de la palabra de Dios, viviendo gobernados por la paz de Cristo. Nos dio, pero ahora nos da unas implicaciones finales, unos deberes finales de nuestra nueva vida, ya no con la iglesia. Pablo sabe que la mayor parte de nuestra vida se desarrolla fuera de la iglesia, ni en el matrimonio, ni en la familia, sino por fuera. Verso 5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6. Está conectado, es lo mismo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto se refiere a lo que haces tú por fuera de la iglesia. Esto se refiere a lo que haces tú todos los días en tu trabajo, en tu universidad. Esto tiene que ver con todo esto. ¿Cómo es que tú estás redimiendo el tiempo? Tu conducta, tu comportamiento, hablan de lo que eres. Tú no puedes, si eres cristiano sellado con el Espíritu Santo, saber que estás unido a Cristo, que es una unión indisoluble, y tú estar por fuera de la iglesia viviendo como un mundano. O sea, eso no es de un cristiano. Tú tienes que saber cómo comportarte con los de afuera. ¿Cuál es tu conducta con los de afuera? ¿Realmente impacta? ¿Realmente trastorna, perturba a los de afuera? ¿Has alcanzado tal testimonio que ya sus chistes, conversaciones verdes y vulgares son frenadas con solo verte a ti? ¿Ah? Debes orar y hacerlo. Tú no estás para que te estés riendo de lo que ellos se ríen. Tú no tienes por qué estar haciendo lo que ellos hacen. Tú no tienes por qué estar compartiendo nada de lo que ellos compartan. Tú eres una persona santa para Dios. Tú eres pura para Dios porque tú estás unida a Cristo. Los méritos de Cristo han sido consignados a tu cuenta. Tú eres salvo, perdonado, hijo de Dios, es porque estás unido a Cristo. Y tú no vas a exponer a Cristo a la burla. ¿Somos discípulos de Jesucristo, sí o no? Pues como discípulos de Cristo, Él nos ha encomendado una gran misión, hermano, y es que seamos sus testigos o sus embajadores en medio de este mundo, en medio de los de afuera. Marcos 16:15. Hoy somos nosotros los responsables de cumplir esta comisión, hermanos. El avance del reino, predicando el evangelio a los de afuera. Ya no están los apóstoles, ya no está la gran comisión original. Ahora somos nosotros. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado.
Pablo exhorta a la iglesia a cumplir con sus deberes y de forma especial hacerlo viviendo con sabiduría, redimiendo el tiempo. La palabra andad tiene que ver con la forma de vida, con la conducta, comportamiento. Pablo está hablando del testimonio de nuestra nueva identidad, de nuestra nueva vida, y el cual debemos dar al mundo incrédulo. ¿Quiénes son los de afuera? Los de afuera son los que están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, fuera del pueblo de Dios. Pero que Dios ha diseñado un plan, ha decretado un plan, por medio de un mensaje lo ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros seamos el enganche, para que arrastremos, para que rescatemos. Aunque es Dios el que lo hace en un sentido figurado, el cristiano tiene una gran responsabilidad en la salvación de los pecadores. Una gran responsabilidad. Y si en vez de dar testimonio de tu fe y predicar el evangelio, tú te complaces con ellos en sus conductas, en sus pecados, tú estás completamente actuando en forma contraria a un discípulo de Jesucristo. Aprovechar el tiempo. Ellos andan en la práctica múltiple de sus pecados, hermano. Vean solo Gálatas 5, 19 al 21. Cómo ellos desperdician el tiempo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esto andan ellos, en esto estuvimos nosotros en nuestra vida pasada, fuimos rescatados, fuimos redimidos, somos nuevas criaturas en Cristo, ahora estamos revestidos de Cristo, del nuevo hombre. Por tanto, nosotros debemos manifestar nuestra nueva identidad delante de ellos. No complacernos en ellos. Los de afuera se conducen neciamente, desperdician el tiempo en la práctica de cuanto pecado. Ellos están sedientos por aprender pecados, por practicar pecados. Ellos los invita un amigo, vení que esto, vení que hay una droga nueva, vení que el sexo esto, vení. O sea, están sedientos. Nosotros no, nosotros nos comportamos sabiamente, nosotros redimimos bien el tiempo. ¿Y cómo se demuestra, hermano? Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto es para cada uno, apropiese. Vea esto como un espejo, mi hermano, mi hermana, véanlo. Mirad. No mire los demás. Con diligencia cómo andéis, no como necios, como estos que acabamos de leer, allá estuvimos nosotros, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se refiere a que las 24 horas del día yo tengo que estar evangelizando y evangelizando. No, eso ni Pablo lo hacía. Eso no tiene sentido cuando algunos lo dicen y lo predican, pero no es así. Pablo mismo trabajaba con sus manos, trabajando con pieles y muchas otras cosas. No se refiere a eso, hermanos. En el texto griego, la palabra redimir aquí transmite la idea de comprar algo, a lo cual voy a sacar el máximo de provecho. Este autor, el comentarista Pérez Millo, dice, es como si yo pudiera comprar, retroceder el tiempo y comprar todas las oportunidades que desaproveché para compartir el evangelio. Ahora yo puedo comprarlas en mi nueva vida y hacer lo que Dios me manda, aprovecharlas y predicar el evangelio. Lo explica este buen comentarista. Me gusta ese comentario de Pérez Millo. Es una ocasión que Dios concede al creyente para dar testimonio de la obra que Él hizo por medio de su Hijo en la cruz para salvar a los pecadores. Un ejemplo es lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 1, 22 y 23. No desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Miren lo que pedían ellos, que los judíos y los griegos, que Pablo hiciera. O sea, que desperdiciar el tiempo con elos en eso.
pero nosotros, les responde Pablo a los Corintios, predicamos a Cristo crucificado. Y en el capítulo 2, verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, no desaproveché el tiempo, la oportunidad, la puerta que Dios me abrió para hablar de milagros y de sabiduría que pedían los judíos y los griegos. No, yo aproveché la oportunidad para hablarles de Cristo. ¿Cuántas horas a veces pasas conversando con una persona en una visita en tu casa? ¿Cuántas horas a veces pasas? Y tú no has inmediatamente usado esa sabiduría que habla Pablo, andar sabiamente para discernir, Señor, esta es una oportunidad que me estás dando. Señor, que esta conversación pueda conectarla. Señor, que esta conversación sea la introducción para el Evangelio. ¿Sí? Un día cogí el transporte para Medellín y el conductor me impactó mucho la obra del Espíritu Santo. Yo ya iba orando, conversando con él, orando. Y él va diciendo, qué calor tan. Y yo le dije, amigo, y eso que tú no has siquiera meditado, creo, en el calor del infierno. ¿Ah? O sea, aprovechar las puertas. Lo mismo si es con el frío o con tal cosa, o sea, esto es lo que Pablo está hablando, redimir el tiempo, es redimirlo, es aprovechar toda oportunidad, toda ocasión, todo momento que el Señor me conceda. Esa es una puerta que el Señor me está abriendo para predicar el Evangelio. Es una puerta, una posibilidad. Hay ocasiones en las que nos arde mucho el corazón y nos sentimos unos deseos, pero con esa sabiduría que Pablo nos dice acá, nos toca discernir si es prudente hablar de Cristo en ese momento o no. El Señor dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas vuestras delante de los cerdos. Hay ocasiones, hermanos, en donde las personas están tan ocupadas, ofuscadas, van deprisa, están drogadas, están ebrios, tienen ese pasacintas a todo volumen, están ellos inmersos en sus conversaciones, y una persona ahí, el pobre, no, hermano, está tirando las perlas a los cerdos, hermano. No, hay ocasiones en las que es más sabio callar, hermano, para no llevar blasfemias contra el nombre de Cristo. Porque inmediatamente ellos responden como no escucharon, y la fe viene es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Si no la oyeron, si no prestaron atención, van a blasfemar contra el Señor. Y Pablo dice, ¿cómo debemos hablar el Evangelio a los de afuera? Vean el verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aunque el Evangelio, al ser una confrontación, es fuerte porque toca decirle a la persona que es pecador y que está rumbo, su vida está realmente en el infierno, su alma. Debemos hacerlo con firmeza, siempre debemos hacerlo con respeto, mostrando amor, mostrando paciencia, mostrando sinceridad, mostrando que lo que nos interesa es solamente su alma, que Él vea un convencimiento en nosotros de que estamos realmente seguros de que si Él ve a Cristo, y ahí va la gracia, que si Él cree en Cristo, que con solo creer en Cristo, Él va a ser salvo. Entonces él verá en nosotros, el Señor puede obrar cuando predicamos el Evangelio. Debemos recordar, hermanos, lo que ya dije, que predicamos a personas muertas. Y hay hermanos que caen en el Evangelio en un extremo, en un legalismo, y eso le predican en el infierno, y al último salen y se van y dejan a esa pobre persona en el infierno. Ese hermano ha caído en un estado de legalismo que él no sabe que él mismo fue del infierno, que él estuvo muerto, y que él debe tener paciencia con esa persona. Amor con esa persona, porque la salvación no está en mi dureza. No, si Dios no bendice el Evangelio, no habrá nada. No habrá nada. Debemos ser pacientes, hermanos, ser firmes, pero ser respetuosos y saber que la obra la hace es el Señor. Se muestra la ley, sí, al principio, pero recuerden que el Evangelio es Dios, el hombre y su pecado, Jesucristo, fe y arrepentimiento. Más bien, en vez de irte recalcitrante como el peor legalista, el infierno, tócale esos 5 puntos de manera breve y tú has predicado el Evangelio.
Tócale esos 5 puntos. Dios, su santidad, su justicia, el hombre, su pecado, su depravación, sus consecuencias, Jesucristo, el don de gracia de Dios, cómo llegó a Cristo por medio de la fe, y a qué me conduce la fe, al arrepentimiento y la aceptación de Cristo. Esos son los 5 pasos para un buen evangelismo. Ahora, la sal, ¿qué era la sal? La sal era un elemento utilizado para dar sabor, para impedir la corrupción de la carne. En el texto transmite la idea de devolverle el sabor a algo que estaba dañado. O sea, espiritualmente hablando, devolver el pecador muerto en sus pecados a la vida. Efesios 2:1. Dios da vida al pecador. Somos la sal de la tierra, como dice Mateo 5:13, y la luz del mundo, como dice Mateo 5:14. Somos portadores del evangelio. No es por otra cosa que tú eres la sal del mundo. No es por otra cosa que tú eres la luz del mundo. No, por eso el Señor dice que si esa sal no sirve de nada, no se usa, pues ¿qué sentido tiene? Y que si esa luz se coge y se pone bajo una almohada y se mete bajo una cama, ¿qué sentido tiene? No, el mundo debe ver que tú eres sal y que tú eres luz para ellos. Si tú no estás obrando responsablemente, todos los que están a tu alrededor continuarán en la corrupción del pecado y en la oscuridad espiritual. El evangelio es el medio de gracia para darles vida y traerlos a la luz. Por último, Pablo dice, debemos hacer las cosas con sabiduría, gracia y pureza para responder asertivamente a cada uno. Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sé que a la mayoría le ha pasado, o a todos. Terminamos de exponer el evangelio y se viene una serie de preguntas de esas personas. A veces es inquietante cómo Dios obra. A mí me ha pasado, y sé que a muchos, que uno llega a la casa, dentro al apartamento, saco el Nuevo Testamento, un tratado, se lo llevo y me dice, pero venga, don Ernesto, y entonces ahí me tengo que quedar otro rato. Hay veces y tenemos que estar preparados para dar respuesta a cada uno de ellos, porque cada uno viene con preguntas diferentes. Debemos conocer la Biblia. La palabra de Dios abunde en nosotros. La palabra de Cristo abunde para responder. Te preguntan, no, don Ernesto, entonces Dios es injusto. ¿Cómo que a uno lo salva y otro lo condena? Si tú no estás preparado, no le vas a ayudar. No, don Ernesto, es que yo toda la vida he creído, es que la salvación es para todos. Tú tienes que estar preparado para dar respuesta. Bueno, ¿y las obras qué? No, y es que el purgatorio, pues, ¿qué? No, y empieza una cantidad de preguntas porque son personas completamente nuevas que están siendo inquietadas por el Espíritu Santo, y yo debo aprovechar esa oportunidad, ese interrogatorio que está haciendo, para satisfacerlo, no de acuerdo a mis principios, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Preparados para responder a cada uno. Todo esto va a ocurrir, mis hermanos, con los de afuera, cuando nosotros hagamos bien la obra que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor nos ayude a cumplir con nuestros deberes espirituales en la nueva vida. Este es el último sermón sobre las implicaciones de nuestra salvación. Nos queda solamente un sermón, y brevemente, mis hermanos, espero que esta carta haya afectado tu vida, y de manera especial que te haya llevado a amar más a Cristo, a verlo en su grandeza, que haya quebrantado tu maldito orgullo, tu prepotencia, tu soberbia, tu desprecio. Tú no eres, humanamente hablando, nada, empezando por quien les habla. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios en Cristo, y esto debe llevarnos a un estado de humildad y de amor congregacional. Esta iglesia tiene que ser una familia de amor. Esta iglesia tiene que mostrar el amor de Cristo, primeramente entre sus hermanos. Esta iglesia tiene que ser una iglesia paciente. Esta iglesia tiene que ser una iglesia amorosa. Esta iglesia tiene que ser una iglesia dadivosa entre los necesitados, entre los hermanos. El más necesitado debe recibir una ayuda. Esta es una iglesia de Cristo, gobernada por Cristo. Esta es una iglesia que vive y suspira solo para la gloria de Cristo. Nuestra vida está centrada en Cristo. Esta carta tiene que haber hecho efectos, y si no, pobre predicador que perdió todo el estudio que hizo. Pero Dios sabe lo que hice,
Lo hice para su gloria y buscando el bien de ustedes, buscando cambios de conducta. En esta iglesia no va a haber nadie que le niegue el saludo a otro hermano, porque ya les he dicho desde que llegué a Bello, que si eso llega a ocurrir aquí, primero sale uno por las escalas y detrás tiene que salir el otro. Porque si Dios perdonó a pobres seres depravados como nosotros, sin ninguna clase de soberbia, de orgullo ni demás, ¿cuánto más yo debo humillarme por aceptar a mi hermano en medio de sus incapacidades y deficiencias? ¿Cuánto más tengo que tener compasión de él? ¿Qué tal de tu matrimonio? ¿Estás trabajando en tu matrimonio? ¿Estás realmente, hermana, has cedido tu falso liderazgo a tu esposo? ¿Lo has cedido? Tienes que ceder el liderazgo a tu esposo. Tú tienes que cederlo. No le digas qué tiene que hacer. No lo mandes, no le ordenes. No es un niño, no es un esclavo. Es el sacerdote de tu hogar. Y fue Dios el que lo ordenó así. No hagas cosas a escondidas de tu esposo. Dios las está viendo. Dios las está viendo. Pero igualmente para ti y para mí como esposos, luchemos por matar nuestro machismo, valga la redundancia. Dejemos ese maldito machismo. Abandonémoslo. Nuestro gobierno en el hogar es un gobierno delegado por Dios. Y ser líderes no es la gran cosa. Ser líderes no es un privilegio, sino una gran responsabilidad ante Dios. Tú eres el sacerdote. Y tu esposa debe ver la paciencia, debe ver cómo te quedas callado. Más bien que te digan, fue que no escuchaste. No, fue que fue una necedad tan grande que si hubiera respondido inmediatamente, se prende el rancho. No, que te vea que te callas. Muere a tu orgullo, varón, y gobierna bajo el gobierno de Jesucristo. Matrimonios centrados en Cristo. Hijos, ¿has mejorado con tus padres? ¿Ya entendiste que tu padre fue el ser escogido en todo el mundo para ser tu papi y tu mami? Que ya ellos fueron escogidos, que fue la familia más hermosa que Dios escogió en el mundo entero para ti. Hijo, no hay otro padre o otra madre como el que Dios te dio. Ay, pastor, es que como pega de duro. Te pega porque te ama. Es porque te ama que te dice, no sales. Te quedas aquí. Y tu padre, primero instrúyelo en los caminos del Señor para que luego lo puedas corregir con autoridad. Trabajadores, ¿han mejorado en esta última semana? Doy gracias a Dios por unas consejerías que tuve esta semana. Y alguien me dijo, yo después de las 2 de la tarde me hacía el sonso para que los compañeros trabajaran. ¿Estás trabajando realmente? ¿Sabes que trabajas, que tu jefe es Dios? Que tu jefe es el Señor y que Él no solo está viendo la obra, a Él no le importa la obra, a Él le importa la actitud de tu corazón. A Él le importa la actitud de tu corazón. ¿Cómo lo estás haciendo? Como para el Señor y no para los hombres. Y tú, empleador, ¿estás reconsiderando algunas conductas hacia tus trabajadores? Yo espero que sí. Y para terminar, tu vida de oración. No ceses de orar. No ceses de orar. Mira, con solo medio cerrar tus ojos, el Espíritu Santo te va a dar una cantidad de razones que muchas veces tienes que parar es porque tienes que irte a trabajar. Pero te irás orando mentalmente. Siempre existirán motivos para orar incesantemente, siempre. En vez de estar con nuestra lengua murmurando, criticando, hablando. No. Oremos. Oremos porque va a llegar un día donde nosotros le digamos a la oración, a Dios, chao oración. Entonces me despediré de ti, dulce oración. Incline su rostro y oremos brevemente, por favor. Padre, te damos gracias. Todo lo que nos has enseñado sobre la preeminencia de Cristo en esta carta preciosa. Nos queda, Señor, un sermón, ya las salutaciones finales, la despedida de Pablo. Sé que también nos vas a hablar al corazón por medio de ellas. Pero desde hoy te damos gracias por esta carta realmente en la cual cerramos la sesión doctrinal y la sesión práctica de la carta. Bendice tu pueblo, Señor. Haz tu obra en cada corazón y danos el sentir, Señor, el ser responsables en nuestras implicaciones prácticas. Bendícenos, Señor,
De manera especial te pido, Señor, que motives a esta iglesia a asistir los miércoles a orar. No es lo mismo, aunque es necesario orar solo en casa o con el esposo o la esposa. No, Señor. No. Hay un misterio bíblico y es en la oración congregacional. Yo te pido, Señor, que esta iglesia sea sensible, que desencasille si hay aquí algún hermano que piense que solo es necesario venir el domingo a la iglesia. Oh Señor, bendícenos y ayúdanos a todos te necesitamos. Todos somos seres muy deficientes y, Señor, por último te quiero pedir, conforme a la enseñanza, que nos concedas el valor y la sabiduría para dar testimonio de Jesucristo a los de afuera. Nosotros estuvimos por fuera y tú usaste el Evangelio y a personas valientes que tuvieron compasión de nuestras almas y nos predicaron. Danos a entender, Señor, que esa persona fue el medio que tú usaste. Bendícelos donde quiera que estén a quienes nos predicaron el Evangelio y haz que en nosotros el corazón arda de pasión por predicar el Evangelio. Haz que arda y que seamos sabios y entendidos, que tampoco seamos locos, pues, que tampoco seamos, Señor, legalistas, que tampoco creamos que tenemos que pasar las 24 horas en esto, pero que seamos sabios para aprovechar toda puerta que tú nos abras. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.